Bueno, lo último que conversamos fue sobre el fundamento de la confianza. No sé si lo pudiste ver después. Sí, lo vi. Eh, que es un tema que a mí me apasiona, la verdad, porque siento que es como, siento que es como si estamos, a ver, creo que es la forma. Hola, adelante Ceci, llegó la Ceci. Hola. No creo que no traje. Ah, sí, hay un mate ahí. No es el tuyo. Aquí Pero tengo uno, pero esto uno, no creo que ponga los dos. Gracias. bueno, retomo. Hoy que he estado así como. Ya, me voy a concentrar. Mindfulness. Mindfulness. Ya. Estaba diciendo que la semana pasada habíamos hablado sobre el fundamento de la confianza. Y decía que el fundamento de la confianza me era súper importante poder transmitirlo a mis compañeros, alumnos, practicantes, ¿verdad? Porque desde mi punto de vista marca el camino correcto. Marca el camino correcto. El camino correcto es entender que esta práctica, que varias cosas, bueno, lo vimos la semana pasada, no quiero ser reiterativo, pero que en el fondo la sabiduría está en la Ana, está en la Patti, está en la Ceci, está en Mauricio, ¿cierto? Y están todos nosotros, en todo el mundo. Y es un elemento, esa sabiduría, ese conocimiento, esa conexión con el momento presente, ¿verdad? Eh, y mucho más, además mucho más que eso, eh, habita en nosotros. Por lo tanto, no se necesita alguien que nos venga a decir cómo deben ser las cosas, ¿sí? Necesitamos un guía está súper bien, pero un guía te va mostrando el camino, ¿cierto? Mi rol como facilitador es intentar ser un guía, ¿ya? Eh, es en el fondo poder ayudarlos a que conecten con esa sabiduría innata que vive adentro de ustedes, pero no es algo que se viene, no es, no es un elemento que se viene a que yo tengo algo y yo se los paso a ustedes porque ustedes están incompletos. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo hablamos harto la semana pasada, ¿sí? Eh, en el fondo, mi rol y el rol de un facilitador es poder ayudar a desplegar esa riqueza que cada uno tiene dentro y poder conectarse con el momento presente. Sí, ¿puedo hacer algo que... Sí, sí, dale. Ah, perdón. Sí. Ahí, cuando lo escuché el otro día me vino una frase de un psiquiatra chileno, creo que Peñailillo es su apellido, tiene unos libros muy buenos él. Y hay una parte en que decía que el ser humano era, él decía, si tuviera que comparar entre el arte de pintar y de la escultura, él decía que éramos más como la escultura que como pintar, porque pintar era agregar cosas. En cambio, la escultura era como ir sacando cosas y sacando material hasta que emergiera la figura escondida. Qué bonito. Sí. Se escucha Mauricio, ¿cierto? Sí, sí. Hay un cuento que lo cuenta Tara Brach, que es muy choro, es una anécdota, media cuento. Que resulta que en Tailandia, todas estas historias son orientales, obvio. En Tailandia había ¿cómo se llama? Unos, al borde de una carretera, habían unos budas, siempre me olvido más o menos, pero después lo podemos leer tal como es, pero más o menos esta es la historia. Al borde de unas carreteras en Tailandia, habían unos budas que eran horribles, que ya eran muy viejos, que eran como de arcilla, como de barro, y la verdad que en vista de las autoridades puro afeaban el paisaje. Entonces vino una remodelación de carretera y los decidieron sacar. Y cuando los agarraron y los sacaron, cuando los movieron, como eran de arcilla, se resquebrajó la arcilla y abajo eran de oro. La arcilla solamente era un recubrimiento.
Sí, sí es verdad. ¿Cómo? No, no. Sí, estos eran de oro. Así lo cuenta Tarabrach. Si me recordáis, les mando esta historia. Y entonces decía ella, justamente el... Hola, Anton. Oh, ya no somos tan poquitos. Eh, la, la, la práctica, decía, la práctica de la atención plena de este trabajo es justamente remover la arcilla y descubrir el oro que llevamos dentro. Bonito, ¿cierto? Eh, y claro, y si es que llega un alguien, estamos hablando de la confianza, profundizando en eso, si llega alguien desde fuera para decirnos, oye, el camino es esto se debe hacer así, que está bien, si hay una experticia, si no lo vamos a negar, ¿verdad? Pero si nuestra intuición nos dice o nuestro sentir nos dice que las cosas van por acá, sigamos por allá. Si no nos hace sentido, porque de alguna manera, por ejemplo, esta práctica y la filosofía, y mucho de la filosofía budista tiene que ver con poder transmitir el no saber, más que el saber, ¿cierto? La apertura a que no sabemos lo que va a ocurrir, la apertura a que siempre, que el, que el conocimiento del mundo es tan vasto, tan hermoso también, vasto, caótico y hermoso, ¿verdad? Y terrible en muchos aspectos, pero no sabemos lo que va a pasar y no sabemos completar. En el fondo, los especialistas saben de eso. Cada uno de nosotros se ha especializado en algo para trabajar en la vida. Y sabemos que cada vez que avanzamos en algo, en vez de volvernos unos sabios, nos empezamos a dar cuenta, no sé, en realidad toqué esto, pero uy, queda todo esto por saber. Y ese es el espíritu de esta práctica. Y quiero leerles porque me estoy yendo como para otro lado. Siempre me pasa. Eh, Les quiero leer lo que les mandé. Por lo que mandé, ya lo conversamos. Estoy guiando muy desordenado. Ahora se me perdió la nota. ¿Sí lo mandaste el texto? Sí, sí, aquí yo lo encontré. Si no, lo tengo en que tengo un programita de notas. Miren, dice. Ya. A ver, quiero profundizar antes de leerlo en algo que me surge ahora, que ese no saber es la filosofía de la sabiduría. El no saber como filosofía de la sabiduría, el aferrarnos, el que nuestra actitud, o una invitación, porque no puedo decirlo, oigan, tengan esta actitud, pero es una invitación a mirar esta práctica desde esa perspectiva. Me acuerdo de una discusión que tuve con una persona hace un tiempo atrás y estábamos discutiendo la inteligencia artificial. Y llegó y me dijo, porque él veía, a lo mejor si ustedes escucharan esta discusión dirían que él tiene la razón, no nos metamos en ese rollo de si quién tenía la razón o quién no tenía la razón, pero fue chistoso porque en un momento llegó y me dijo, pero si yo de esto sé, me decía, yo creo que no sabía, pero yo de esto sé. Entonces llegaba y me decía, es como que yo te dijera, a ver, explícame el mindfulness, tú háblame del mindfulness y yo te dijera que tú no sabes de eso. Yo le dije, efectivamente, no tengo idea de mindfulness. El mindfulness consiste mucho en no saber, en tener la actitud de que no sabemos. Desde el momento que creemos que sabemos, le ponemos límite a nuestro ser. Entonces, la apertura de estar siempre con la mente abierta,
siempre con la mente abierta, y además de la mente abierta, con el corazón abierto desde la humildad, ¿verdad? Bueno, y además de eso, esto tiene que ver con la libertad, que ese es el punto. Imagínense todo el rato que llevo hablando y recién llegué al punto que quería plantear. Esto tiene que ver con la libertad, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay algo que habría que preguntárselo a un sociólogo, a mí me supera, pero por mucho, ¿ok? De que como seres humanos somos gregarios. ¿Saben el concepto de gregario? Que seguimos. Tenemos la tendencia a seguir, es parte de nuestra naturaleza, una cuestión cerebral, social. Tendemos a buscar a quien nos guíe, ¿cierto? Tendemos a buscar guía, tendemos a buscar liderazgo. Y como somos seres conscientes y no solo somos animales de manada, ¿verdad? Podemos nosotros darnos cuenta, mindfulness de nuevo, darnos cuenta de cuando estamos actuando de esta manera de solamente seguir, ¿verdad? Seguir sin tener conciencia de lo que estamos siguiendo. Lo voy a leer. Dice Jean-Paul Sartre, esto se llama temor a la libertad, dice, a menudo la gente prefiere un régimen, esto lo dice Jean-Paul Sartre, a menudo la gente prefiere un régimen dictatorial limitado a afrontar la ansiedad de la libertad. A menudo la gente prefiere un régimen dictatorial limitado a afrontar la ansiedad de la libertad. La ansiedad de la libertad. Y después Jack Kornfield, que es de donde saqué el libro, dice, junto a la alegría de la libertad está el miedo a lo desconocido. La libertad puede ser emocionante e inquietante. Es un conflicto profundamente enraizado. Cuando un conejo corre por el campo, tiene que estar pendiente del halcón. Los cazadores-recolectores temían alejarse demasiado, pues sabían que podían toparse con animales salvajes o enemigos de otros clanes. Y esta es una historia y una película súper buena de esto también, si me recuerdan se las comparto, a lo mejor la vieron, a lo mejor es la misma película que vio la Andy. El sargento James Walker partió como voluntario para Irak en 4 ocasiones, no solo por la camaradería, la intensidad, la sensación de estar vivo y formar parte de algo importante, sino también porque era más complicado quedarme en casa y afrontar las difíciles decisiones que te obliga a tomar la vida fuera del ejército. A ver si es la misma película. No creo. Es de los Ah, ya. que básicamente la libertad, la mierda, mi animal, si querían estar con mi familia, porque llegó a encontrar con otra persona, que encontrar el mundo, encontrar la libertad, los sures, aprender cosas, lo aprendieron muchas cosas más, que estuvieran encerrados, ¿Cómo se llama la película? Los Cruz. Ah, ya. Sí, hay dos. Sí, en la otra como el principio de que yo de ser libre. ¿Escuchan a la Anto? ¿Se escucha algo, no? No se oye. Sí, no, pero tranqui. Los Crux se llaman. Dice la Anto que esto aparece en una película, o este concepto, digamos, que se llama Los Crux, que es de monitos animados. Bueno, yo recuerdo otra película que es de un tipo que justamente es un tipo del ejército de Estados Unidos que está en Irak, y él se dedicaba a desactivar bombas. Y cada vez que lo hacía ponía en peligro la vida, o sea, iba con todo un arsenal, así como un traje casi de buceo, ¿cierto? Y se acercaba a las bombas y las desactivaba y podía morir en cualquier momento. Y después acabó su tiempo en el ejército y volvió donde su familia, donde estaba su hermosa señora, era hermosa en la película, con una guagua y toda la cuestión. No duró un rato y volvió a Irak. Bueno, este tema, como les digo, me supera. Si me pusiera a hablar sobre esta cuestión, o sea, si me pusiera a dar cátedra sobre esto,
me entraría en ese terreno de que acabo de decir que no me gusta, que es el terreno de creerme experto de algo que además no me corresponde. De verdad no me corresponde, esto es una cuestión demasiado grande, pero nos ocurre que nuestra vida nos asusta. Yo creo que todos tenemos susto un poco de las ansiedades, ¿cierto? De todos los días, de qué va a pasar en el futuro, de que tenemos que mantener a nuestra familia, que tenemos que sostener muchas cosas, ¿cierto? Y tendemos a como dice Pema Chodrón, por ejemplo, ella habla mucho de esto, a tener esperanza. Pero la esperanza como algo que nos sostuviera, como hay algo allá adelante que va a ser mejor que esta cuestión que estamos viviendo acá, ¿cierto? Esta cuestión que estamos viviendo acá en el día a día, todos nos despertamos en la mañana y tenemos tareas y tenemos cosas que hacer y hay un elemento de angustia, por lo menos a mí me ocurre, ¿cierto? Todos los días un elemento de angustia de ver todo lo que tenemos que hacer, nuestro hijo viven de nosotros, o hay gente que depende de nosotros, y es todos los días como un bregar, ¿cierto? Y entonces necesitamos, qué difícil esta cuestión, ¿eh? Necesitamos ponernos un lote de elementos que nos hagan sentir seguros. Todos vivimos eso, podemos ser conscientes de eso y suavizarlo. Desde que el mindfulness está en mi vida, siento que yo puedo lidiar mucho mejor con eso, mucho mejor, ¿cierto? Ser más libre en ese sentido de, en el fondo, decir, oh, todas estas cosas que me preocupan, ok, me están dando vuelta por la cabeza, ¿cierto? Pero está el mundo que está acá y eso es muy lindo. Pero de lo que está hablando Cornfield acá es en el fondo de hazte cargo de tu libertad, ¿sí? Hazte cargo del despliegue de tu vida, hazte cargo de todos los días. Lo que dice Pema Chodrón de nuevo, quédate en esta vida difícil, aunque sea difícil, aunque a veces sea angustioso, quédate, porque finalmente la maravilla es mucho más grande que lo difícil, ¿cierto? Incluso lo difícil, cuando de repente desde la atención plena podemos conectar con lo difícil que estamos viviendo, la vida tiene textura. No sé si les logro transmitir esto, díganme francamente, pero la vida tiene, aunque las cosas sean duras, estamos vivos, estamos vivos. Sí, sí. Gracias. Como te escucho, lo asocio cuando uno, por ejemplo, va de viaje y es como ir a lo desconocido, o sea, te vas solo, no sabes, bueno, puedes ir a distintas partes, ya si te vas acá dentro de Chile, no conoces, pero te sientes un poco más seguro porque el idioma lo conoces, aunque no conozcas a la gente. Pero, por ejemplo, si vas a otro país con un idioma distinto, que no sabes cómo funcionan los aeropuertos, que es un mundo, que es todo diferente, o que cada punto es un desafío porque tienes que llegar a otra ciudad, a lo mejor tomar un tren, a lo mejor tomar otro transporte, pero al final descubres igual eso, que, pucha, que hay tantas cosas distintas a las que tú estabas en tu ciudad, o en tu propia casa, que después, claro, que sucede eso, que uno se dice, pucha, soy así de ínfimo en este mundo tan grande, conozco tan poco de todo esto, y es tan maravilloso, es como, y aunque enfrenté todos estos desafíos, lo hice solo o sola, y es maravilloso, y te vas con ese como crecimiento en el fondo. Eso lo asocia a lo que tú estás hablando, y eso también te da esa libertad y te da la seguridad de decir yo puedo.
que puedo salir de aquí de donde estoy. Eso Qué bonito como lo plantea. ¿Y qué tal si todos los días, vamos a poner poético, pero todos los días fueran un viaje, ¿cierto? Porque viajáis de verdad. Lanto dice, para mí todos los días son un viaje. Pero, o sea, fuera de la metáfora, ¿verdad? Tenemos dos opciones. O sea, y es re choro reforzar esta cuestión. Esta práctica, como cualquier cosa, pero hablemos de esta práctica, no te va a hacer ver el mundo en colores. ¿Sí? Las cosas difíciles van a seguir siendo difíciles, los problemas van a seguir siendo los problemas, ¿cierto? Las cosas duras o sea, les aseguro a todos ustedes y a mí mismo que vienen muchas cosas duras en nuestras vidas. Viene enfermedad, viene muerte, viene pérdida. Entonces decimos, hagamos una actividad para liberarnos un poco de eso, para que todo sea así como más rico, más de colores, para que encontremos las pelotas. La vida es dura y hermosa. Y entonces tenemos dos opciones. O nos enajenamos de lo difícil, ¿cierto? Que vean lo que pasa en el mundo a nivel de droga, de calmante, bueno, obviamente que en ciertas enfermedades mentales o problemas hay que recurrir a eso, ya está bien, ¿cierto? Pero vivimos en un mundo donde no queremos sentir eso difícil, ¿cierto? Queremos vivir en un mundo en que podamos estar en otro lado y no sufrir. Entonces desde el mindfulness sufres, conecta. Acuérdate cuando estés en ese momento súper difícil, me hace un montón de sentido lo que estoy diciendo para mí, pero cuando estés en ese momento difícil, en vez de irte de ahí, quédate. Ahí también transcurre la vida. Ahí también, y estamos vivos, ¿cierto? Y sentir que estamos vivos porque podemos estar en otra cosa y volarnos en otro cuento y meternos ya en lo más severo, cuando el estrés, por ejemplo, es muy severo, en el alcohol, en las drogas, en las adicciones, pero también en enajenarnos de alguna manera, ¿cierto? En echarle la culpa a los otros de nuestra vida. La libertad también es pasar por lo complejo, y eso también tiene. Ay, es que es tan raro, pero esa dificultad también es dulce, porque es la vida, es la real vida. Conectemos con eso, vamos por allá. Tener conciencia de que la vida es así, porque de repente como cuando uno crece, es como que te enseñaran a que existe el príncipe azul, que va a haber un mundo mejor, es como que te guiaran para eso, no diciéndote, oye, como aterriza, y la vida está, como dices tú, tiene de dulce y audaz, y va a tener siempre, solamente cómo lo enfrentas es la diferencia, tener la conciencia de que así va a ser. Sí, po. ¿Qué te puedo decir? Estaba pensando que cuando decía ahí como el estrés y no pasar por las cosas, hacerse el gil de lo que te está pasando, para bien o para mal. Hacerse el gil, qué buena. Hacerse el gil, porque en Sí, el fondo te hacía el gil de lo que te está pasando. Lo mismo cuando tú conocí a una persona, también la idealizáis, y eso al final también es hacerte el gil, en el fondo, porque no te estás atendiendo a ti mismo de cómo te sientes tú con las actitudes de la otra persona, ni siquiera es como, al final estás avalando actitudes de otras personas que te hacen a ti también no ser libre en el fondo, porque no podéis ser libre con lo que estáis sintiendo, porque te estáis haciendo el gil todo el rato. Entonces, siento que desde que yo hago mindfulness, ahora que yo lo pienso muy bien, pasé por muchos periodos de estrés, como soy independiente, donde había meses en los que no había plata y me agobiaba y decía, chucha, ¿cómo voy a pagar esto? Y se me vienen las deudas y me agobiaba mucho, y me ponía a inventar cosas y sacaba cuentas y trabajaba más, pero en la mala, ¿cachai? Como
no viviendo ningún presente. Hoy en día sigo teniendo un poco eso porque al ser independiente no sabéis con cuántas lucas vaya a contar, pero mi actitud frente a ese agobio hoy día es distinto, como que no me permito agobiarme en la mala, así como sentirme mal, estresarme, angustiarme, como que digo, ya, ok, este mes fue malo, voy a ver de dónde saco los recursos. Siempre digo, la plata viene y va, las cuentas igual siempre las pago. Tengo muchos angelitos que me cuidan siempre, que al final siempre termino saliendo súper airosa de todas las situaciones. Y eso me ha permitido realmente ser más libre en todo el espectro de la palabra libertad, como Qué bonito. que desde cómo te expresáis, de cómo camináis, de cómo vivir el día a día, y de entender que sí hay deudas, que sí hay problemas, que sí hay tristeza, que sí hay pérdidas, que sí hay dolores, pero realmente lo que tú decís, la vida realmente tiene matices, y cuando tú te sentáis y pensáis en los matices que tiene la vida, tú decís, chucha, que es linda la vida, porque al final esto es, y dejáis de hacerte el gil, y entendís todo perfectamente y vivís cada uno de esos momentos, el estrés, el dolor, la tristeza, la felicidad, el amor, todas las cosas que tiene para entregarte la vida las viví a concho cada una, y eso te permite también hacer un disfrute mayor de tu vida, ¿cachai? De tu día, como que tu día termina y no fue en vano porque pasaste por un montón de cosas y cada una de ellas las viviste y cada una de ellas te entregó algo, y eso para mí siento que es la libertad, como Qué eso. bonito, Anto, de verdad, Eso. muy bonito como lo dicen. De verdad, muy lindo. Y bueno, quiero finalizar con dos cosas para que vayamos al yoga, porque estamos un poquito pasados y siempre es bueno hacer el yoga. Eh, o sea, sí, obvio que sí que venimos a la práctica. Pero dos cosas que yo lo he dicho en otras ocasiones, pero incluso a mí me hace más sentido ahora vivir para el fin de semana. ¿Cachai? Trabajar y decir, ya, el lunes, ay, el lunes, todo lo que queda para el viernes, donde voy a empezar a vivir ese viernes en la noche, ahí viene lo bueno. Y entonces es una suspensión de vida. Lunes a viernes es una, ¿cierto? Para que llegue el viernes en la noche y ya voy a descansar. Oye, la vida es tan corta, vive ese momento que es que el trabajo, que empecé el trabajo, siéntelo, sé consciente, siente el cuerpo, siente con lo que te estás hablando. Cuando viene la dificultad, en vez de decir, aquí como que se acabó la cuestión, qué horror, y empezáis a chocar, oye, a ver, ¿cómo me siento yo cuando tengo esta dificultad? Por ejemplo, una dificultad económica, cuando las cuentas no cuadran. ¿Cómo me siento cuando las cuentas no cuadran? ¿Cómo me siento cuando tuve una discusión con mi esposa? ¿Cómo me siento, cierto? Y quédate ahí, siente eso, ¿cierto? O siente la semana, ¿verdad? Esas cosas pasan pero también hay cosas re lindas de lunes a viernes, ¿cachai? ¿Cómo vaya a suspender la vida y vivir? Ya la mitad de la vida la pasamos durmiendo, ¿cierto? ¿Cómo además, o buena parte de la vida la pasamos durmiendo, cómo además vaya a pasar durmiendo de alguna manera por tu vida laboral a esperar el fin de semana? ¿Cachai? Cada momento, vivir cada momento con conciencia. Y lo otro es que un poco lo que decían, lo que decían ustedes, ahí están todas estas metáforas del mar que son muy lindas también desde el mindfulness, que en el fondo, cuando el mar está lleno de movimientos, de tormenta y también de momentos claros y de días bonitos y de, ya, pongámosle, delfines saltando y todas las cosas lindas y las cosas tormentosas, ¿verdad? Ok. Y ante el movimiento del mar podemos agarrarnos de la roca, ¿cierto? Tratando de buscar seguridad, o podemos soltarnos y dejarnos ir por la corriente de lo que venga. Cuando viene la tormenta, que la tormenta nos sacuda, cuando venga la calma. Pero si estamos en la roca resistiéndonos, el océano es mucho más grande que nosotros, mejor vivámoslo. Te lo perdiste, te perdís de todo. Y el momento malo tampoco va a volver, y también es maravilloso, loco, pero el momento malo también es valiosísimo, valiosísimo. Eso, la libertad de soltar, como lo hacemos
cuando hacemos Shavasana, soltar. Ese soltar del Shavasana es para después. Es una práctica, por eso lo hacemos, porque es para después. Estamos aprendiendo eso que hacemos inmóviles, estamos aprendiendo cuando estemos móviles en el resto del tiempo. Sí, ¿puedo decir algo solo para ilustrarlo? Hoy día venía, siempre me pasan cosas cuando vengo para acá, porque vengo caminando, entonces venía caminando, venía como con una problemática y casi de hecho no vengo. Y me di cuenta cómo me ganaban los pensamientos negativos, y como en el fondo, claro, lo que hay que hacer con los pensamientos negativos finalmente es como soltarlos, pero es lo que más cuesta, porque te llevan. Entonces, estaba lleno de pensamientos negativos en un minuto determinado y de repente como que me hice consciente y logré como dejarlos fuera. Y me di cuenta, puedo hacerlo. Porque era increíble, porque te llena. Sí, es súper poderoso. Sí. Entonces, fue interesante, que lo estaba trabajando mucho, suponte, con muchos pensamientos negativos que tengo y que he tenido en mi vida, en el fondo. Y como que recién los estoy viendo y ha sido complejo igual. Yo te recomiendo no los trates de sacar. Dile, te pillé. Porque evidentemente lo que te cuenta el pensamiento negativo no es la verdad, es un pensamiento negativo. Entonces, y que se vaya no es tan fácil. Sí. Sí. No, pero mira, piénsalo así. El pensamiento negativo es la roca, ¿cierto? Y al lado está el océano. Entonces veía cada rato el océano y decía, esto. Esto, todo es mucho más grande que lo que está ocurriendo, ¿cierto? Ya, vamos.